Buenos días, mi grupo está conformado por Anthony Páez y por Laura Juliana Páez, quien les habla, y les venimos a hablar sobre el telón de acero. El telón de acero es el término dado por el señor Winston Churchill para referirse a la frontera no solo física sino ideológica que separaba a los países que tras la Segunda Guerra Mundial habían quedado bajo la influencia militar, política y económica de las dos grandes potencias. Esta frontera dividía a los estados socialistas encabezados política, económica y militarmente por la Unión Soviética y los estados capitalistas alineados con los Estados Unidos. Esta división en dos bloques enfrentados en sus concepciones políticas, militares y económicas dio lugar a la situación conocida como Guerra Fría, la cual se prolongaría hasta fines de la década de 1980. Por un lado se situaron los países alineados con el Pacto de la OTAN y por otro los países alineados con el Pacto de Varsovia. Esta división mantuvo el bloque comunista, con la excepción de Yugoslavia, aislados durante más de 4 décadas. El origen de esta separación radical comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las diferencias entre las dos potencias e ideologías totalmente opuestas comenzaron a salir a flote. Cada una de las potencias influenció a su manera a los países pertenecientes a cada bloque, siendo el bloque soviético el más restrictivo. El honor de ser el primer país donde cayó el telón de acero lo tiene Hungría. El 19 de agosto de 1989, el político húngaro Gyula Horn, con el apoyo del gobierno austriaco, organizaron el picnic paneuropeo. Para este picnic se había anunciado una apertura de la frontera entre ambos países, por lo que los miles de alemanes del este se reunieron en las cercanías del lugar. La apertura tuvo lugar, pero la presencia del ejército húngaro en la frontera generó dudas entre aquellos que tenían pensado cruzar la frontera. Finalmente, varios miles de personas, entre los que se encontraban 600 alemanes, cruzaron la frontera, mientras que el ejército, ante la inmensa masa de gente, optó por no intervenir. Ese mismo día se volvió a cerrar la frontera, pero la presión popular hizo que el 11 de septiembre de ese mismo año la frontera de Hungría y Austria se abriera definitivamente. Este evento fue clave en la posterior caída del muro de Berlín y la definitiva apertura de las fronteras entre ambos bloques. Tras ello, Polonia fue el primero de los países en derrocar de forma pacífica a su gobierno socialista, acompañándoles en poco tiempo a Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria, siendo Rumania el único país en acabar con el régimen comunista de forma violenta. Esta etapa de la historia encontró el broche final en el desarmamiento de la URSS, suponiendo el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Muchísimas gracias.